Colombianos muy atentos porque bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro se logran recuperar más de 20 millones de dólares por el incumplimiento del contrato de la empresa Bertol System. Está encargada del mantenimiento de los helicópteros Mi-17 y dice lo siguiente: aseguradora pagó millonaria sanción al Tesoro Nacional por incumplimiento del contrato para el sostenimiento de helicópteros Mi-17. Berkley Internacional Seguros Colombia giró 20 millones de dólares por incumplir parcialmente con el contrato. Y es que mientras antes se robaban estos recursos o no los devolvían, el presidente Gustavo Petro hace respetar los contratos. Y esto pues ya acabamos de ver cómo devolvieron 20 millones de dólares por el incumplimiento de este contrato. Y esto fue trinado en su cuenta de X por Alejandro Campo y dice lo siguiente: regresan 20 millones de dólares al país tras recuperar un anticipo de contrato de los helicópteros Mi-17. Gobernar con hechos. Otra vez el presidente tenía razón. Y es que, como podemos ver, el tiempo le vuelve a dar la razón al que la tiene, y esta vez la vuelve a tener el presidente Gustavo Petro. Porque en aquel entonces algunos medios de comunicación y algunas personas, oposición política, se encargaron de llenarse la boca y decir que esto era un plan de corrupción del presidente Gustavo Petro. Y esto dice el comunicado de prensa. La División de Aviación al Salto Aéreo del Ejército Nacional se permite informar a la opinión pública. 1. El día de hoy, la aseguradora Berkley Internacional Seguros Colombia giró al Tesoro Nacional 20 millones de dólares como una sanción y recuperación del pago anticipado del contrato número 12 del 2024, que tenía como objetivo adquisición de bienes y servicios para el sostenimiento de la flota de helicópteros Mi-17. Estos pagos habían sido solicitados por el ministro de Defensa acorde a la sentencia declaratoria que ratificaba el incumplimiento parcial del contrato en mención, de acuerdo a lo establecido en la resolución 001863 del 7 de noviembre y 002047 del 14 de noviembre del 2025. 3. Estos pagos corresponden a la gestión articulada de la Dirección de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, Comando Financiero del Ejército Nacional Central, Administrativo y Contable de Aviación del Ejército Nacional, así como la gestión adelantada por el supervisor de dichos contratos, en cumplimiento de los procedimientos legales y administrativos vigentes. 4. El Ejército Nacional ratifica su compromiso de velar por la adecuada administración de los recursos del Estado y su destinación transparente, en estricto cumplimiento de la normatividad vigente, en beneficio del fortalecimiento de sus capacidades y de la seguridad de los colombianos. Y es que pues en aquel entonces estas personas se encargaban de decir que el presidente Gustavo Petro tenía un plan de corrupción, y este plan de corrupción era quedarse con estos dineros que se habían abonado para el mantenimiento de estos helicópteros. Podemos ver que RTVC Noticias trinó lo siguiente: por incumplimiento de contrato, la aseguradora Bertol System Company devolvió el 100% del anticipo recibido para el contrato del mantenimiento de la flota de helicópteros Mi-17. ¿Y cómo le quedó el ojo a aquellos medios de comunicación tradicionales que en aquel momento se encargaron de decir que esto fue algún tipo de corrupción que hubo en el gobierno para quedarse con ese dinero? ¿O cómo le quedó el ojo a esos políticos de oposición que también decían lo mismo? La aseguradora Bertol System Company devolvió el 100% del anticipo recibido para el contrato de mantenimiento de la flota de helicópteros Mi-17. Para recuperar la seguridad. El Ministerio de Defensa anunció que la aseguradora internacional Bertol System Company realizó la devolución de 20.079.552 dólares, equivalentes al 100% del pago anticipado del contrato para el mantenimiento de los helicópteros Mi-17. Este documento se había firmado en el año 2024, sin embargo, el 7 de noviembre de 2025, mediante la resolución 001863, se declaró el incumplimiento parcial del contrato, el cual estaba valorado en 32 millones de dólares. En aquel momento, algunos políticos opositores en Colombia se encargaban de decir que el presidente Gustavo Petro tenía acabada la aeronáutica aeroespacial de Colombia, que no arreglaban estos helicópteros y que todavía hacían, que según ellos, hacían contratos corruptos.
podemos ver que esto no fue ningún contrato corrupto y más bien se logró obtener 20 millones de dólares por el incumplimiento del contrato con esta empresa. En total, para el mantenimiento de más de 7 aeronaves de esta flota que se encuentran en el hangar de la base militar en Tolemaida. Defender al país es también proteger sus recursos. Recuperamos el 100% del pago anticipado del contrato de mantenimiento de los MI-17, así como el pago de la multa que cubría la póliza. El Ministerio de Defensa Nacional ratificará el cobro ejecutivo directo contra la empresa Berthold System Company por el saldo pendiente de la multa equivalente a $2.463.788 para completar el valor total de $8.956.468. 3 personas que fueron detenidas en diciembre de 2025 dentro de este proceso fueron dejadas en libertad hace una semana. Y es que muy exacto, fueron 3 personas que fueron detenidas en aquel momento, pero fueron dejadas en libertad pues tras lo sucedido con esta empresa y cómo incumplió su contrato. Dice lo siguiente: dejan en libertad a los 3 funcionarios del Ministerio de Defensa procesados por el escándalo del contrato de helicópteros MI-17. La investigación sugerida avanzado y dejó a los procesados en libertad mientras avanzan las actuaciones judiciales. Y es que en base a eso, en ese momento, algunos medios de comunicación como Blue Radio decía que esto era corrupción, que todo esto era un plan para acabar con Colombia, lo mismo que dicen de siempre estas personas. Noticia del momento en Blue Radio. 9:56, atención, hay capturas a esta hora en Tolemaida, en el principal centro militar del país, vinculadas con el escándalo de corrupción detrás de... Ya podíamos ver que estas personas decían que era un escándalo de corrupción porque esta plática se la habían robado, que esta plática se la habían llevado para otro lado, y podemos ver que fue un incumplimiento de contrato de esta empresa. El contrato muy oscuro de mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-7, la Fiscalía venía adelantando investigaciones en compañía del Ejército y de la Policía. Valentina Herrera. Hola Ricardo, buenos días. Como usted lo dice, fueron entonces 3 capturas que se adelantaron en la base militar de Tolemaida, pero también en Bogotá y en la ciudad de Manizales. Estamos hablando de varios funcionarios y exfuncionarios que tuvieron que ver con la ejecución, con toda la planeación de este contrato que buscaba garantizar el mantenimiento de los helicópteros M-17 por un valor de al menos 32 millones de dólares, pero que, como ya lo hemos conocido, pues ese contrato no se cumplió y hasta ahora los helicópteros siguen en tierra allí sin poder utilizarse en la base militar de Tolemaida. Dicen las investigaciones en este caso. En ningún momento fue un plan de corrupción, pues podemos ver, ya liberaron a estas 3 personas que fueron en aquel entonces capturadas por el supuesto plan de corrupción, y donde aquellos políticos de oposición decían que el presidente Gustavo Petro estaba acabando con el Ejército Nacional, que había corrupción en Colombia y que se iba a acabar la aeronáutica civil de Colombia porque según no iban a arreglar esto, que ese contrato que habían hecho era fraudulento. Podemos ver que fue un contrato por incumplimiento de esta empresa, a la cual recibió una indemnización Colombia muy jugosa de 20 millones de dólares que le puede servir para invertir a Colombia en otras cosas. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.